Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La profecía ensalza alegremente las bellezas del pueblo de Dios, y en medio de ese pueblo se halla el que tiene el cetro de mando, el señalado por la estrella, que ejerce su autoridad en nombre de Dios para instaurar el reino. Esta profecía nos habla a nosotros, pueblo de Dios, para que, guiados por la estrella, reconozcamos a Jesucristo, el único Señor de la historia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, a nuestra vida ven, Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos y salimos a tu encuentro. Ven, Señor, a nuestra vida ven, Señor, venga a nosotros tu reino. Lo anunciaron los profetas y le vieron desde lejos para cumplir sus promesas. Vino a salvar a su pueblo. Ven, Señor, a nuestra vida ven, Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos y salimos a tu encuentro. Ven, Señor, a nuestra vida ven, Señor, venga a nosotros tu reino. Nuestro mundo está esperando que el Señor sigue viniendo. Ahora viene por la gracia al corazón de su pueblo. Ven, Señor, a nuestra vida ven, Señor, que ya estamos en Adviento. Ven pronto que te esperamos y salimos a tu encuentro. Ven, Señor, a nuestra vida ven, Señor, venga a nosotros tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en esta Navidad, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y con la luz de tu Hijo que viene a visitarnos, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Números. Cuando el profeta Balaán alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como aloés que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Su rey se eleva por encima de Agab, su reino es exaltado. Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Muéstrame, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Muéstrame, Señor, tus caminos. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Muéstrame, Señor, tus caminos. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no sabemos.
Él por su parte les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda salida, ¿verdad? La de Jesús. Pero Jesús pide compromiso, verdaderamente, porque a ver, y fácil te digo, entonces la añade ya eina, ¿con qué autoridad? Mombe ugore, más bionde, allá pichaguay. Añade, coapica tú ahí la añade eupecha. Porque muchas veces, queridos amigos, cuando proponemos la palabra del Señor, cuando insistimos desde la palabra del Señor, o sea, desde la Biblia, entonces enseguida, entonces, ¿con qué autoridad haces esto? Maico e indela la la política. Sin embargo, la vida es siempre una polis, ica quiere decir referente a la vida del hombre, a la sociedad. Dios habla al hombre, Dios habla a la conciencia, Dios nos habla a nosotros y nos dice cómo nosotros tenemos que comportarnos, pero dice la política. Que sigue conmigo y la pella, pero no entendéis, vení para decir la política, no entendéis este voy a operar las hijas. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante, ¿verdad? Porque estos se quieren volver jueces ante la misma palabra de Dios. Nosotros queremos volvernos, justamente por nuestra soberbia y por nuestra autosuficiencia, queremos volvernos a dioses. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Estaban lastimosamente la yaá, ¿verdad? En este pecado. Y este es el pecado esencial, fundamental, de base. ¿Cuál es la enfermedad de base ya es allí? ¿Cuál es la enfermedad de base ya es? Así que entonces tenemos que mirar, entender, saber lo que aquí estos que vienen, los sumos sacerdotes, los ancianos, se acercan a Jesús porque es un Jesús que está enseñando y enseña sobre las virtudes, está enseñando sobre el buen comportamiento, la vida de la polis, la vida de la sociedad. Apoyando la mujer a la política. Oiga, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Jesús, sin embargo, le responde, pero muy tranquilamente. Yo también les quiero hacer una pregunta antes. A ver, yo entendí, entonces ya llevo un gestato año 10 o P, entonces ya le copata la respuesta. Vamos por donde Juan el Bautista, su bautismo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? A Pepe ya yuga y tema yuga. Y después hacen el razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos va a decir, la peñan de Yara y Teoñe, Eva de QPM y Yururu vive lleva con sus actitudes. Pejuane y QPM, raza de víbora peña de convertigue. Entonces, la peña no sé que venía al cielo, quiere decir que entonces, dale, fuerza, ánimo. Amba enda peña pues, va enda pepe nai. Oye, pona PM, va isha guapa y anda peña pues. Bueno, primer elemento en el razonamiento, si decimos que viene de Dios, que Juan el Bautista lo hizo en el nombre del Señor, enviado por Dios, precursor del Mesías. Y entonces viene la segunda, el segundo razonamiento de estos sacerdotes y de estas autoridades, de estos ancianos del pueblo. Y si decimos que viene de los hombres, a ente, ya poseinte, a ente, ahí la gente que tiene mucho olfato, queridos amigos, la gente enseguida se da cuenta. La gente neñere y moe. Entonces la oendú, ojina, oye popeteno, sube la gente lleva a ina, pe oye a pe algo cierto y te porque ñande yara pe a la oye rueda ñande. Pero nosotros no somos capaces de responder. Entonces quiere decir, queridos amigos, que no podemos engañar. Diga tú y la ya, no, vea gente y porque a gente la dice, no. La gente se da cuenta enseguida que hay ciertos elementos que son básicos y Dios nos está exigiendo. Entonces Juan el Bautista no vino aquí a predicarse a sí mismo. Juan el Bautista simplemente señaló el camino del Mesías, señaló el camino del Salvador y por lo tanto lo único que tenía que decir doy cuay, vea ñembo ite, doy cuay este guau, porque al final ellos mismos están cayendo en su trampa. Y Jesús le responde simplemente, y bueno, ya que de superficial, a ver, barete, vente, belluse, a ver, na ve cuase, humo y pa VM, la misma palabra de Dios. Y bueno, está bejonte, daemos ahí VM,
muy lleve autoridad. La añemongueta jangua, a la gente el evangelio que Dios nos está dejando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos todas nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra Iglesia, para que esté animada y fortalecida por la palabra de Dios y la Eucaristía. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestras familias, para que acompañen a los jóvenes y respondan a sus necesidades. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que salgamos al encuentro del Señor y la Navidad sea una fiesta cristiana para todos. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
y que Dios les bendiga a todos. Amén.